11. Los aspectos estéticos de la ciencia. Hay una serie de criterios que permiten clasificar o calificar los trabajos científicos en distintas categorías, según sus diferentes características. A. Un criterio esencial permite separarlos en verdaderos o falsos, dependiendo de si la producción científica que se califica está en concordancia con los hechos, o bien está en desacuerdo con ellos. B. Podemos hablar de trabajos importantes y de trabajos banales. Por ejemplo, es obvio que un estudio amplio de todas las posibles variaciones de los efectos fisiológicos de la adrenalina debidas a cambios en la estructura de la molécula de esta sustancia sería un trabajo mucho más importante que el informe de la acción de una sola de las aminas simpaticomiméticas derivadas de la adrenalina sobre un solo indicador fisiológico. En términos generales, la importancia de un trabajo científico depende de la generalidad de sus teorías o de sus conclusiones, y también de su poder de sugestión. Por esta última expresión debe entenderse el mayor o menor grado en el cual una hipótesis determinada sugiere experimentos nuevos y desarrollos ulteriores del conocimiento de los fenómenos a los cuales esta hipótesis es aplicable. C. Calificamos algunos trabajos como claros o precisos y otros como oscuros, confusos o difusos. El criterio para hacer esta separación no necesita comentarios. Decimos que algunos estudios son complicados y otros sencillos. D. Estos términos pueden referirse a la naturaleza de los fenómenos estudiados, aunque pueden también referirse a la reacción subjetiva que los estudios en cuestión nos provocan. Decimos que una teoría es sencilla cuando recurre a relativamente pocas hipótesis básicas o subsidiarias para su elaboración. Por el contrario, tildamos de compleja la teoría si consideramos que el número de suposiciones hechas y la cantidad de postulados que contiene es mayor que lo indispensable. E. Hablamos de trabajos buenos y de trabajos malos. El criterio es, en estos casos, generalmente con bases heterogéneas y disímbolas. Los trabajos buenos deben reunir varias de las características deseables citadas antes: generalidad, claridad, sencillez, etc. Los malos son los que poseen una o más de las características opuestas. La heterogeneidad de los elementos de juicio para calificar un trabajo científico como bueno o como malo se hace evidente cuando consideramos que ha habido trabajos juzgados como buenos que posteriormente se demostraron falsos, es decir, una discordancia con los hechos. Por el contrario, calificamos a menudo como malos o menos buenos a ciertos estudios que más tarde han sido verificados y comprobados adecuadamente. Por ejemplo, los trabajos de Kate Lucas sobre el decremento gradual de los impulsos nerviosos propagados en nervio anestesiado, y los que se referían a la llamada inhibición de Wedensky, condujeron a establecer conclusiones que ahora sabemos que no eran correctas. Estos trabajos, sin embargo, fueron bien planteados, desarrollados con una técnica experimental de primer orden y bien razonados. El error se debió a la falsedad de una o varias de las hipótesis básicas de trabajo. Actualmente se consideran estos trabajos como modelos de estudio experimentales dignos de ser imitados. Podríamos citar una gran cantidad de ejemplos de trabajos malos que, sin embargo, tuvieron mucha importancia porque fueron el punto de partida para estudios ulteriores provechosos. F. Hay criterios de otros tipos para juzgar o valorar los trabajos científicos.
De entre ellos, es importante subrayar los juicios que son esencialmente estéticos. Decimos a menudo que un lenguaje es elegante, que un trabajo es bonito y hasta bello. Por otra parte, también recurrimos a los adjetivos de significado opuesto. Estos juicios, revelados por estos objetivos, se aplican no solo a los trabajos científicos propiamente dichos, experimentales o teóricos, sino también se emplean para calificar estudios matemáticos puramente abstractos. Recuerdes el comentario de Poincaré acerca de la creación matemática. Página 76. La aplicación de estos criterios estéticos a los estudios científicos o matemáticos implica una reacción subjetiva, eminentemente estética, igual a la que se experimenta cuando se enjuicia una obra de arte. Cuando decimos, por ejemplo, que la teoría de Maxwell sobre las ondas electromagnéticas es una de las creaciones más bellas de la física teórica, queremos decir que hemos experimentado una emoción estética, en todo comparable a la que experimentamos cuando oímos uno de los últimos cuartetos de Beethoven, o cuando contemplamos el Moisés de Miguel Ángel, o cuando leemos el Macbeth de Shakespeare. La reacción estética del hombre de ciencia no solo se experimenta al examinar la estructura abstracta de una teoría. La técnica que se emplea en un experimento también nos predice una atracción o repulsión estética. Una buena gráfica no solo debe ilustrar con claridad un fenómeno o una ley, debe también estar bien proporcionada y correctamente distribuida. Debe estar exenta de factores o de características que pudieran mermar su elegancia. Debe ser grata a la vista. En suma, debe ser estética. Al decir que debe reunir estas características, no quiero solamente afirmar que es preferible que las contenga, y que en rigor pudiera bastar con que fuera apropiada desde el punto de vista científico, o sea, que ofreciera concordancia con el fenómeno al cual se refiere. Lo que estoy proponiendo es que el aspecto estético no debe considerarse solo incidentalmente, sino que la ciencia, además de aspirar a la verdad, debe también aspirar a la belleza. La reacción estética del observador científico puede manifestarse aún ante los hechos mismos de observación. Para ilustrar lo anterior, relataré una experiencia personal que me ocurrió con un anatomopatólogo. Estaba este investigador llevando a cabo una autopsia. El cadáver llevaba ya algún tiempo en el anfiteatro, y a pesar de que el lugar estaba siendo ventilado, reinaba un olorcillo desagradable y ostensible. A la mayoría de las personas, la vista de un cadáver nos despierta, habitualmente, sensaciones poco agradables, especialmente si este cadáver está siendo sujeto a una autopsia. En el curso de esta exploración, encontró mi amigo una lesión que después me explicó representaba un ejemplo típico y casi diagramático de un cuadro patológico raro. Mi propia reacción fue de desagrado, aún mayor que el que ya sentía. A él, sin embargo, se le iluminó el rostro, le brillaron los ojos, mostró gran placer y sonriente, me dijo enfáticamente: «Vea usted qué ejemplar más bello». Los criterios que mueven a los hombres de ciencia a calificar como bellos un experimento, una ley o una teoría son esencialmente los mismos que llevan al crítico de arte a aplicar el mismo adjetivo a una obra musical, literaria o plástica. Estos criterios incluyen las siguientes características. A. Simplicidad y unidad.
La complicación innecesaria de un experimento o de una teoría los afea. El exceso de ornamento es indeseable. Lo churrigueresco o el gongorismo podrá llegar a alcanzar efectos decorativos, pero rara vez llega a dar la impresión completa de la belleza, y esto sucede tanto en el arte como en la ciencia. B. Simetría, armonía y orden. El matemático busca, siempre que puede, una forma simétrica para sus funciones y para sus ecuaciones. Lo hace, no solo porque es esta la forma general más fácil de entender y de usar, sino también porque así las encuentra más estéticas. En la ciencia, este criterio es más difícil de aplicar, ya que la simetría o la falta de ella no depende del investigador, sino que depende del fenómeno mismo. La armonía y el ordenamiento de los distintos elementos de un estudio científico ayuda a la comprensión de este estudio y contribuye también a su aspecto estético. C. Concisión, sobriedad, economía. Por economía, entiendo parquedad de experimentos, de hipótesis subsidiarias y de argumentos. Si se puede lograr el mismo valor demostrativo recurriendo a un número reducido de estos elementos, la obra final resultará más elegante. Si cuando es posible hacer un análisis experimental preciso de un problema, en el cual se pueden controlar las variables que intervienen, no se hace tal análisis, sino que se recurre en cambio a un estudio estadístico extenso y laborioso. El resultado será que el trabajo final aparece menos elegante de lo que hubiera sido si se hubiera empleado el primer sistema, aun cuando las conclusiones sean las mismas en uno y en otro casos. La sobriedad y la concisión son tan importantes en la ciencia, tanto para el planteo de los experimentos como para la presentación del estudio, como lo son, por ejemplo, en un autor literario cuando quiere expresar un estado emocional. D. Riqueza, cuerpo o sustancia. Tan importante es para el hombre de ciencia el aspecto estético de sus estudios, que muchos de los postulados básicos de la ciencia tienen primordialmente una base estética. Ver página 41. Por ejemplo, el postulado de sencillez puede justificarse porque, pragmáticamente, una teoría sencilla es más fácil de ser expresada, de ser entendida, de ser verificada y de ser aplicada, que una teoría complicada. La insistencia es preferir siempre lo sencillo a lo complejo. Obedece primordialmente a que si el alcance de dos teorías es el mismo, la más sencilla es la más bella que la complicada. El postulado o demanda de generalidad tiene a su vez una justificación esencialmente estética. La solución de un problema parcial concreto o limitado nos deja como hombres de ciencia estéticamente fríos. Por el contrario, una teoría que no solo se limita a sugerir un modelo formal o abstracto para un grupo particular de fenómenos, sino que sugiere relaciones entre fenómenos de distinta categoría, nos provoca habitualmente una reacción estética. Aun cuando el concepto de generalidad en una obra artística es más difícil de formular o de precisar, es indudable que también desempeña un papel muy importante en la evaluación de dicha obra. Si Madame Bovary ha tenido éxito es porque Flaubert nos limitó a crear una mujer individual. Las Bovarys, las burguesas descontentas, con un medio estrecho y rebeldes, existen en todas partes del mundo, o sea, representan a un tipo general. Algo semejante podemos decir de la nota de Ibsen en La casa de las muñecas, o de
Munichkin y de Ferdichenko, personajes de Dostoyevsky. Tiene su importancia el preguntarnos si la actitud del hombre de ciencia difiere fundamentalmente de la del artista. Yo creo que la respuesta a esta pregunta debe ser negativa. Seguramente que podemos encontrar gran cantidad de diferencias, ya que uno y otro se dedican a actividades distintas. Estas diferencias son muy ostensibles y constituyen, por lo tanto, el criterio habitual que influye en la opinión popular. Es casi una regla el contraste, la emotividad rica en matices del artista con la frialdad del intelectual, a quien se supone deliberadamente exento de emociones. Es usual escuchar la afirmación que el artista intuye al universo, o algún aspecto de este universo por un método directo y sintético que abarca este universo en su totalidad y que, en cierto modo, proyecta su personalidad, o la incorpora a la situación o evento que quiere representar. En contraste con este concepto, el hombre de ciencia es acusado de desmenuzar los fenómenos que estudia, en tal afán analítico que en su examen, miope y minucioso de los árboles o de las hojas, puede hasta perder la noción de la existencia del bosque. Y estos contrastes no han sido exclusivos de los profanos, sino que los hacen también los mismos artistas y algunos de los hombres de ciencia. Insisto en que hay diferencias y que tiene que haberlas. Pienso, sin embargo, que hay un gran número de semejanzas importantes entre las actitudes del hombre de ciencia y del artista. Uno y otro quieren interpretar al universo y expresarse a sí mismos. Los dos buscan generalidad y, si es posible, universalidad en sus expresiones. Los dos buscan armonía y uniformidad en la naturaleza. Los dos están preocupados, y es este uno de sus problemas fundamentales, en tratar de establecer relaciones entre lo particular y lo general, y entre lo concreto y lo abstracto. Tanto el artista como el hombre de ciencia reconocen las limitaciones de sus técnicas, y se preocupan por estudiar estas limitaciones. La preocupación científica del límite de precisión que pueda alcanzar una medida o la del grado de alteración que los aparatos de observación introducen al fenómeno en estudio, es muy semejante a la preocupación del pintor por las características de la tela, de los pinceles y de los colores que emplea, o la del músico por las características del instrumento y las cualidades acústicas de la sala de concierto, o la del escultor por las características del mármol. Tanto el artista como el hombre de ciencia buscan modelar el universo a la medida de su propia personalidad o a la medida de la mentalidad humana. Otro punto de semejanza muy importante es el que subrayó Kant, cuando dijo que tanto el arte como la ciencia son finalidades sin fin. Son actividades esencialmente desinteresadas. Una y otra son capaces de tener aplicación. El arte puede ser empleado con fines de propaganda, con fines comerciales, o para la realización de una tendencia política. De manera semejante, la ciencia es susceptible de aplicaciones a la práctica, buenas o malas. Puede emplearse para prolongar la vida humana, para mejorar las condiciones de vida, pero puede también emplearse para la elaboración de bombarderos, de máquinas de guerra, de bombas atómicas, de implementos destinados, desde su concepción hasta su realización, a destruir vidas, crear enfermedades y miseria, para menguar artística, intelectual, material, cultural y biológicamente a la raza humana. Pero estas aplicaciones, tanto las buenas como las malas, ni son la responsabilidad del artista como artista,
ni del hombre de ciencia como hombre de ciencia, ni son metas del arte como arte, ni metas de la ciencia como ciencia. La única finalidad de cada una de estas aplicaciones es la aplicación misma. La ciencia se ocupa de la verdad y del conocimiento de la verdad. Adquiere verdades para adquirir nuevas verdades. Si le hemos de asignar a la ciencia una meta, esta sería la verdad absoluta, pero la ciencia declara que tal meta es inaccesible, y cuando más espera acercarse a ella asintóticamente. A su vez, el arte se ocupa de la belleza, y no utiliza las obras bellas del pasado, sino para la creación de obras más bellas en el presente y en el futuro. Si hubiéramos de asignarle una meta, sería la de la belleza absoluta, la de realizar obras definitivas. Pienso que los artistas no creen que esta belleza absoluta les sea accesible, y que solo piensan acercarse a ella asintóticamente. Consideremos ahora en qué consisten las diferencias entre las obras de arte y las obras científicas. Como ya dije, unas y otras buscan la representación de algún aspecto del universo. El aspecto creador es semejante en los dos casos. Es cierto que una ley científica ya existe antes de ser formulada por un hombre de ciencia, y sin embargo, esta formulación representa la producción de algo nuevo. También las características y los elementos humanos a partir de los cuales formó Cervantes su Don Quijote ya existían, si bien dispersos, antes de que Cervantes las reuniera y los animara. La diferencia fundamental estriba en el modo de tratar las relaciones entre lo particular y lo general, tanto en el arte como en la ciencia. El artista usa lo concreto para representar o evocar lo general y lo abstracto. El hombre de ciencia procede a la inversa. Describe lo concreto a partir de lo general. Se ha intentado a menudo hacer una ciencia de la estética, es decir, formular las características de las obras de arte que las hacen ser bellas, y establecer los principios que debieran, si fueran seguidos, conducir a la producción de una obra bella. No creo que este tipo de análisis pueda llevar a resultados importantes. Es cierto que sí pueden establecerse algunos criterios generales a los que debe ajustarse una obra de arte si ha de considerarse bella. Algunos de estos criterios fueron mencionados al discutir los aspectos estéticos de las producciones científicas, y estos mismos criterios pueden ser aplicados al enjuiciar una obra de arte. Afirmar que una obra de arte debe ser relativamente sencilla equivale a afirmar que no debe ser innecesariamente complicada. Decir que debe tener consistencia o unidad equivale a decir que no conviene que esté constituida por distintas partes o fragmentos que no armonicen los unos con los otros. Así se considere el aspecto positivo o el negativo de estos preceptos, es evidente que su mera aplicación no va a conducir necesariamente a una producción bella. La obra de arte no se hace como los platillos culinarios, siguiendo una receta. Como por lo demás, tampoco se hace en las obras científicas importantes siguiendo determinados preceptos. Como ejemplos de producciones pseudoartísticas, que son casi exclusivamente el resultado de la aplicación de series de reglas, podemos considerar muchos de los cuentos que se publican a diario en las revistas literarias. La receta es tan obvia que hasta llega a ser molesta. El joven conoce a la joven. El joven se enamora de la joven. La joven no corresponde al amor del joven. El joven se va al extranjero y en 3 años gana mucho dinero. El joven regresa a su país.
vuelve a encontrar a la joven y aquí hay dos alternativas. O bien vuelve a requerirla de amores que ahora sí son correspondidos, o encuentra que la joven ya no es digna de ser amada. Esta misma receta la emplean a granel los productores de películas de Hollywood. En la inmensa mayoría de los casos, estas obras pueden resultar agradables, pero no tienen belleza, no llegan a constituir obras de arte. Sin embargo, un escritor artista puede producir una obra bella empleando una trama semejante. La belleza es una noción eminentemente subjetiva y que se adquiere por condicionamiento. Por lo tanto, la noción de la belleza no es reductible a fórmulas explícitas confrontables directamente con los hechos. La creación artística es eminentemente individual y se resiste también al analista. Por lo demás, igual cosa sucede con la creación científica. Es un error introducir en la ciencia conceptos o valores utilitarios, hipótesis no cognitivas, o explicaciones absolutas o finales. Creo, también, que sería un error buscar relaciones funcionales entre las estructuras de la Passacaglia, de las Mil y una noches, y de los frescos de Rivera en Chapingo. Hay muchos modos de contemplar al universo. De entre ellas, hay dos que son singularmente elevadas y satisfactorias: el artístico y el científico. He intentado exponer algunas de las características del modo científico de contemplar al universo. Lo he hecho, no porque considere que la actitud científica del hombre es la más estimable o la más perfecta, sino porque creo que la actitud del hombre de ciencia, la que conozco mejor, y porque creo que es digna de comentario y de análisis. Un comentario final. He hablado en nombre de la ciencia y de los hombres de ciencia. Tengo que reconocer que muchos hombres de ciencia no estarán de acuerdo con muchas de las afirmaciones que he hecho. No creo, sin embargo, que la mayoría esté en desacuerdo con la mayor parte de mis opiniones. Los conceptos vertidos pueden ser tomados simplemente como la profesión de la fe y de principios de un hombre de ciencia.